Antes de empezar, solo te pido algo simple. Si lo oscuro, lo oculto y lo que nadie quiere contar te atrae, suscríbete y deja tu like. Esto es Cráneo Rojo, donde la mente piensa incluso después de morir. ¿Alguna vez grabaste algo que después simplemente no estaba en el video? Si alguna vez pensaste pasar una noche en un cementerio, te advierto, no lo hagas en Oaxaca. Antes de contar lo que vivimos, quiero que apagues las luces y revises si la ventana detrás de ti está realmente cerrada. Hazlo ahora. Me llamo Daniel, soy de la colonia Reforma en Oaxaca y en 2019 tenía un canal pequeño de exploraciones urbanas. Éramos 4, Lucía, mi novia, el güero, que se encargaba del audio, y Toño, el más escéptico. Esa noche decidimos grabar un especial de Día de Muertos en el Panteón Viejo de San Felipe del Agua. La idea era pasar la medianoche allí, rodeados de veladoras y flores, y grabar psicofonías. Sonaba a reto más que a investigación. Entramos alrededor de las 10:30. El lugar olía a cera derretida y humedad. Las lápidas estaban cubiertas de pétalos de cempasúchil y había familias aún velando, pero al acercarse la medianoche, el silencio comenzó a comerse los murmullos. Solo se escuchaba el zumbido de los insectos y el eco de nuestros pasos en la grava. Toño bromeaba con que los muertos ya estaban cansados de las visitas, mientras Lucía revisaba la cámara principal. Colocamos una segunda cámara fija frente a un mausoleo antiguo, con una cruz de hierro oxidado. El güero dejó la grabadora de sonido encendida sobre una lápida y se alejó para fumar. Todo parecía normal. A las 23:57, el aire cambió. No fue el clima, sino una sensación densa, como si alguien hubiera cerrado la puerta del mundo. La brisa se detuvo y la llama de las velas se quedó inmóvil, recta. En la pantalla de la cámara, la luz parpadeó apenas un segundo. Debe ser el enfoque, dije, aunque mi voz salió más baja de lo que esperaba. Lucía señaló hacia el fondo del panteón. Entre las tumbas, unas figuras caminaban lentamente. Llevaban trajes tradicionales zapotecas, de colores apagados por la oscuridad, y portaban velas encendidas. Avanzaban en silencio, como en procesión. No parecían notar nuestra presencia. «Son gente del pueblo», murmuró Toño. «Todavía hay ofrendas». Pero algo no cuadraba. Sus pasos no hacían ruido y la cera de las velas no goteaba. El güero volvió justo entonces, vio lo mismo y soltó una carcajada nerviosa. «Grábalos, esto va a quedar increíble». Lucía giró la cámara hacia ellos, ajustó el enfoque y en la pantalla no había nadie. El encuadre mostraba solo tumbas y sombras. «Muévela más a la derecha». Nada. A simple vista, seguíamos viendo a las figuras avanzar entre las cruces. En el monitor, el espacio estaba vacío. No dijimos nada durante unos segundos. Fue Lucía quien bajó la cámara y susurró: «No están en la grabación». El güero se dio vuelta como si alguien le hubiera tocado el hombro. ¿Escucharon eso? Nadie respondió, pero todos lo sentimos. Un leve roce, justo detrás del cuello, como si algo húmedo respirara muy cerca. No quiero exagerar, pero esa sensación no fue solo miedo. Fue física, como si el aire se pegara a la piel, espeso, cargado de tierra y flores marchitas. El güero apuntó su linterna hacia los costados, pero el haz de luz apenas avanzaba unos metros antes de disolverse. Antes de seguir escuchando, baja un poco el volumen. A veces, el sonido trae cosas que la vista no soporta. Eran las 12 en punto cuando decidimos acercarnos al lugar donde habíamos visto a las figuras. El sendero estaba lleno de pétalos pisoteados y veladoras caídas.
Las tumbas allí eran más antiguas, muchas sin nombre. Lucía murmuraba los nombres grabados en las lápidas, como para demostrar que seguía siendo un sitio real, no un sueño. «Tal vez es un reflejo», dijo Toño, aunque ni él se creyó su propia voz. En la pantalla de la cámara, la imagen se llenaba de interferencias, líneas verticales y una especie de chisporroteo gris. Cuando la bajábamos, el mundo volvía nítido, oscuro y silencioso. Nos detuvimos frente a un panteón cerrado con reja de hierro. Dentro había una cruz rota y al pie, una foto sepia de una mujer con traje tradicional. Su mirada parecía seguirnos. Toño intentó abrir la puerta, pero el candado resistió. Golpeó la reja y el sonido resonó demasiado largo, como si hubiera rebotado contra algo invisible. De pronto, una voz, muy baja, salió del otro lado. No entendimos las palabras, pero sonaban como un rezo en zapoteco. Lucía retrocedió. ¿Oyeron eso? Está dentro. Toño sonrió, tenso. Debe ser alguien cuidando las tumbas. Pero cuando acercamos la linterna, no había nadie. Solo la foto de la mujer, con una gota de agua que resbaló justo por su mejilla de papel, como si llorara. El güero se quitó los audífonos lentamente. Escuché pasos. Detrás de nosotros, dijo. Giramos al mismo tiempo, y fue ahí cuando notamos algo. Todas las velas que habíamos visto al entrar, las que decoraban las tumbas cercanas, estaban apagadas. No quedaba una sola encendida, salvo la que sostenía Lucía en la mano. Toño intentó encender otra, pero el fósforo no prendía. 3 intentos, 4. El aire estaba completamente quieto, y aún así la llama se apagaba en el acto. Lucía apretó la vela. Sus dedos temblaban. «Ya vámonos», susurró. Yo estaba de acuerdo, pero el güero no. «Necesito una toma más, una panorámica del fondo donde estaban ellos». Colocó la cámara sobre el trípode, apuntando hacia la sección más vieja del panteón. Empezó a girar lentamente la lente, y en el visor, por un instante, apareció una sombra que no coincidía con ninguno de nosotros. Era alta, delgada, y llevaba algo en la cabeza, como un velo húmedo. Se movía, pero el marco no registró ruido alguno. Lucía soltó un grito y empujó al güero. La cámara cayó, golpeó una lápida y quedó grabando el suelo. En el audio se escuchó un susurro inconfundible. «No los mires». El güero se agachó para levantarla, pero algo lo detuvo a mitad del movimiento. Sus ojos se quedaron fijos, vidriosos, mirando hacia un punto detrás de mí. No quise girar de inmediato. Cuando por fin lo hice, ya era tarde. Las figuras estaban más cerca, a menos de 10 metros, alineadas frente a nosotros. Eran 6 o 7, no sé. Llevaban los mismos trajes tradicionales que habíamos visto antes, pero ahora las velas no brillaban. Ardían con una luz opaca, casi azul. Ninguno tenía rostro claro. El movimiento del fuego los desdibujaba. Sentí que observaban, aunque no se movían. Lucía empezó a retroceder. «No los mires», repitió, sin saber por qué. El güero se inclinó para recuperar la cámara, pero las figuras dieron un paso sincronizado hacia adelante. El sonido de la grava se mezcló con un murmullo grave, como viento debajo de tierra. «Vámonos», dije. Nadie discutió. Cruzamos el pasillo central intentando no correr. Las sombras parecían seguirnos a cierta distancia, sin apuro. En la pantalla de la cámara caída, que seguía grabando, se veía solo un encuadre torcido. Nuestros pies alejándose y, detrás, los destellos azulados que se multiplicaban. A medio camino, Toño tropezó con una tumba sin nombre. Mientras lo ayudábamos a levantarse, escuchamos un golpe metálico detrás de nosotros. Era la puerta de hierro del mausoleo donde habíamos oído la voz.
Ahora estaba abierta de par en par. Lucía no quiso mirar. Se cubrió los oídos, repitiendo una frase que recordaba de su abuela. En el Panteón Viejo, nadie debe responder si lo llaman después de la medianoche. Yo no entendí el sentido de esa advertencia entonces, pero fue el momento en que el aire se llenó de un zumbido bajo, como si algo enorme respirara bajo la tierra. El suelo vibró apenas, y el olor a cempasúchil podrido se volvió insoportable. Ya, vámonos, insistí. Tomé la mano de Lucía y la arrastré hacia la salida. Las cruces pasaban a los costados como si flotaran. El güero, que iba último, murmuraba una oración entre dientes. Cuando por fin llegamos al portón principal, estaba cerrado. Por dentro, Toño lo sacudió con fuerza. «No puede ser, no lo cerramos». Empujó, golpeó, pero la reja no cedía. Lucía levantó la vista hacia el otro lado. Detrás de las tumbas, las figuras se habían detenido. Una de ellas sostenía algo que no era una vela. Parecía una pequeña cámara, igual a la nuestra. El güero se puso pálido. «Eso es mi cámara, la que habíamos dejado sobre la lápida al principio de la noche». De pronto, todas las velas apagadas se encendieron al mismo tiempo. La luz parpadeante reveló decenas de sombras alrededor, como si el cementerio entero estuviera lleno de visitantes inmóviles. Lucía empezó a gritar. Toño se alejó del portón y corrió hacia la tapia lateral, intentando escalarla. Logró subir 1 metro, hasta que algo, una mano o lo que parecía una mano, lo sujetó del tobillo y lo arrastró hacia abajo. Su grito se cortó en seco. Corrí sin pensar, siguiendo a Lucía. Atravesamos entre tumbas, buscando otro hueco, un muro roto, cualquier cosa. Detrás, el güero seguía filmando. Lo juro, no lo hacía por valentía, sino porque parecía no poder dejar de mirar a través del visor. Lucía lo jaló del brazo, y cuando al fin soltó la cámara, vimos que la lente tenía una huella de dedo desde adentro del cristal. Intentamos romper el candado del portón con una piedra, pero era inútil. Cada golpe resonaba como si el sonido no pudiera escapar del lugar. Lucía lloraba en silencio. El güero, todavía con la linterna encendida, empezó a caminar hacia el fondo otra vez, diciendo que había visto una salida lateral. Yo no quería separarme, pero Toño no aparecía, y el eco de su último grito parecía seguir vibrando entre las lápidas. Antes de que sigas escuchando, revisa que no haya nadie detrás de ti. A veces, las cosas que se nombran regresan. El camino lateral nos llevó a una zona de nichos derrumbados. El olor a humedad era tan fuerte que me ardieron los ojos. En el suelo había restos de velas, fotos enmarcadas, pedazos de tela. Parecía que alguien había sacado ofrendas antiguas y las había dejado amontonadas. «Por aquí», murmuró el güero, alumbrando una abertura en la pared, medio cubierta por raíces. Se metió sin esperar. Al otro lado estaba más oscuro. Ya no se oían grillos ni viento. Solo ese zumbido profundo cada vez más fuerte que hacía vibrar los bolsillos de la ropa. Lucía me apretaba la mano con fuerza. «Daniel, creo que nos están siguiendo». Me giré apenas y vi algo que no debería haber estado allí. Una vela azul encendida flotando a la altura de nuestros rostros. No tenía base ni cera. Flotaba, inmóvil, y su luz no iluminaba nada. El güero retrocedió hasta quedar a nuestro lado. «No puede ser, esto no tiene explicación». «Entonces no la busques», dije. Seguimos avanzando a tientas, hasta que dimos con una pared blanca. Al principio pensé que era una construcción nueva, pero cuando pasé la mano, noté que la superficie era blanda, húmeda. Olía a cera humana, a piel vieja. Me alejé de golpe. Lucía, temblando,
Apuntó la linterna hacia arriba. Era una pared cubierta de fotografías pegadas, cientos de retratos en blanco y negro, todos de gente vestida con ropa tradicional, mirando directo a la cámara. Pero lo que me heló no fue eso. Entre esas fotos estaba la nuestra. Una imagen de esa misma noche, los 4 frente al mausoleo, exactamente como habíamos estado al comienzo. Lucía gritó. El sonido se mezcló con un golpe sordo detrás. El güero había tropezado. Cuando lo alumbré, estaba sentado en el suelo, mirando su cámara caída. En la pantalla aparecía la imagen congelada de Toño, de pie, sonriendo, con las figuras detrás de él. Esto estaba grabado desde antes, murmuró. La cámara se apagó sola. Lucía corrió hacia la salida, pero del otro lado del muro se veía solo oscuridad, como si la noche se hubiera cerrado en un bloque. Yo la seguí, tropezando con las raíces. El zumbido se convirtió en un rugido bajo, como un rezo en otro idioma. Cuando por fin cruzamos el muro, el sonido cesó. El güero no salió. Lucía cayó al suelo, agotada. Detrás, el cementerio parecía vacío. Ninguna luz, ninguna sombra. Solo silencio y el portón principal abierto, como si nunca hubiera estado cerrado. Caminamos hacia la calle sin mirar atrás, pero al llegar al auto, Lucía se detuvo. Daniel, escucha. Del interior del panteón venía el clic metálico de una cámara. 1, 2, 3 veces. Luego, nada más. No recuerdo bien cómo llegamos a casa. Solo sé que el reloj del auto marcaba las 03:17 cuando estacioné frente al edificio. Lucía no hablaba. Tenía la mirada fija en la ventana, como si aún esperara ver esas figuras detrás del vidrio. Dejamos el equipo sobre la mesa y no quisimos revisar nada esa noche. El silencio era insoportable, pero más miedo me daba romperlo. A la mañana siguiente, el sol entraba por la persiana como si nada hubiera pasado. El olor a cempasúchil seguía impregnado en la ropa. Encendí el computador para descargar las grabaciones. Había 3 carpetas, una vacía, otra con el sonido ambiente y una tercera con un solo archivo de video, sin nombre. Lucía me pidió que no lo abriese, pero lo hice igual. El video comenzaba con nosotros entrando al panteón, riendo, hablando en voz baja, todo normal. Pero cuando llegaba el momento en que vimos a las figuras, la imagen se llenaba de ruido. No se veía nada, solo una secuencia de destellos azules y un parpadeo intermitente, como si alguien hubiera grabado con otra cámara desde lejos. Avancé unos minutos y detuve el cuadro. Allí estábamos los 3, sin Toño. Detrás de nosotros, una fila de personas con velas azules nos observaba. Lucía soltó un gemido. Eso no estaba en la pantalla anoche. Intenté retroceder, pero el archivo se trabó. La imagen se distorsionó hasta formar algo parecido a una cara. Era el güero. Sonreía, pero sus ojos estaban completamente negros. El computador se apagó solo. Lucía salió corriendo del departamento y no volvió en todo el día. Yo me quedé sentado frente a la pantalla, tratando de convencerme de que era una falla de la tarjeta. Pero no podía dejar de oler la humedad, la tierra, el perfume a flor muerta. Por la tarde llamé al güero, no respondió. Ni él ni Toño contestaron nunca más. Los teléfonos marcaban tono muerto, como si no existieran. Esa noche, al revisar el equipo otra vez, encontré la cámara pequeña, la que se había caído al suelo. Tenía la tapa del lente cerrada, pero adentro algo sonaba, como si hubiese agua. La abrí con cuidado y me di cuenta de que el interior estaba completamente seco. Lo que sonaba era un clic metálico. La conecté al cargador y en cuanto encendió, apareció una fecha diferente en la pantalla.
2 de noviembre de 2018, un año antes, y una sola grabación. Le di play. La imagen mostraba el Panteón Viejo, vacío, con un grupo de personas caminando entre las tumbas. Llevaban trajes tradicionales, igual que los que vimos nosotros. Uno de ellos, el que estaba más cerca de la cámara, levantó la vista y sonrió directamente al lente. Era Toño. El video terminó abruptamente con un parpadeo azul. Después, la cámara comenzó a grabar sola, como si alguien la hubiera activado en ese instante. Apagué todo. Guardé el equipo en una caja y lo sellé con cinta. A las 03:17 exactas, el timbre del departamento sonó una vez. El timbre volvió a sonar 2 veces más, espaciadas, como si alguien quisiera asegurarse de que yo escuchara. Miré por la mirilla. El pasillo estaba vacío. Solo la luz amarillenta del foco titilando y un silencio denso, demasiado denso. No abrí. Pero cuando retrocedí, escuché un golpecito suave en la puerta, 3 veces, rítmico. Y luego, una voz conocida. «Daniel, soy yo. Abre». Era la voz de Toño. El corazón me dio un vuelco. Me quedé inmóvil, esperando otra frase. Nada. Solo el clic del reloj en la pared marcando los segundos. Acerqué el oído a la madera, temblando. Del otro lado se escuchaba algo como un roce, o quizás uñas. «Vete», susurré. Y el timbre sonó una última vez. Cuando miré de nuevo por la mirilla, vi un destello azul, pequeño, que desapareció en el aire. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente fui a la casa de Lucía. No quería enfrentar esto solo. Ella abrió apenas una rendija. Tenía ojeras profundas, el rostro pálido. «No hables del panteón», dijo antes de dejarme entrar. En la mesa había velas encendidas y una foto de su abuela con flores. El olor a cempasúchil era igual al del cementerio. Lucía me contó que su abuela le había advertido algo. En el Panteón Viejo, durante la medianoche del 2 de noviembre, las almas que no fueron recordadas salen a buscar quien las mire. Quien las ve, dicen, debe dejar una ofrenda antes de que amanezca. Si no lo hace, esas almas toman su reflejo y lo guardan hasta el siguiente año. Me reí nervioso, pero ella no sonrió. «Daniel», dijo bajito, «mira tu sombra». Volteé hacia la pared. La luz de las velas proyectaba la nuestra, juntas. Pero la mía tenía algo extraño. El brazo izquierdo no se movía igual que el mío. Lucía apagó las velas de golpe. «No vuelvas a hablar de eso. No vuelvas a ir». Salí de su casa con la sensación de que alguien caminaba justo detrás de mí, copiando mis pasos medio segundo después. En la noche, cuando intenté dormir, oí el sonido metálico de una cámara. Me levanté y busqué en la caja donde había guardado el equipo. La tapa estaba abierta. La cámara estaba encendida. En la pantalla, un contador de grabación. El marco mostraba mi habitación, pero desde afuera, como si alguien filmara a través de la ventana. Corrí, abrí las cortinas. Nada, solo el reflejo del cristal. Apagué la cámara y la envolví en una bolsa. Aún así, el clic seguía sonando dentro, como un corazón eléctrico. Decidí llevarla al día siguiente a una tienda de reparación. Pero cuando salí de casa, un hombre me esperaba en la esquina. Tenía la piel húmeda, los ojos hundidos. Llevaba un traje zapoteco viejo y en la mano sostenía una cámara idéntica a la mía. Me miró sin decir nada y sonrió. Luego giró y caminó hacia la calle que lleva al panteón. Yo lo seguí. El sol ya caía detrás de los cerros cuando llegué a la entrada del Panteón Viejo. No sé por qué seguía a ese hombre. Caminaba lento, sin voltear, dejando un rastro de humedad en el suelo. Cada paso parecía resonar dentro de mi pecho.
La reja del cementerio estaba abierta, igual que aquella madrugada. El hombre entró sin dudar. Yo me detuve apenas en el umbral, respirando el olor pesado de flores y tierra. «Solo quiero entender», murmuré. El aire allí dentro era más frío que afuera. No había nadie, pero se escuchaba un murmullo constante, como voces solapadas debajo del suelo. Seguí avanzando hasta el centro, donde aquella vez se habían encendido las velas azules. El hombre se detuvo frente al mismo mausoleo, el de la cruz oxidada. Giró hacia mí y me extendió la cámara. «Está esperando su lugar», dijo. Su voz no parecía humana, sino filtrada, como si viniera de una grabación vieja. No me atreví a tomarla. «¿Dónde está Toño?», pregunté. El hombre sonrió, mostrando los dientes manchados. Levantó la cámara y la encendió. En la pantalla apareció una imagen borrosa. Nosotros cuatro, esa noche, mirando hacia algo fuera del cuadro. Luego el marco tembló y el rostro de Toño llenó la pantalla. Tenía los ojos negros y detrás de él cientos de figuras con velas. El hombre dejó la cámara sobre el suelo y se fue caminando hacia la oscuridad entre las tumbas, desapareciendo sin hacer ruido. No sé cuánto tiempo me quedé ahí. Cuando me agaché para tomar la cámara, noté que debajo había una foto en blanco y negro. Al principio pensé que era otra de las viejas ofrendas, pero al limpiarla vi que era mía. Yo, de pie en el cementerio, sosteniendo una cámara. El pulso me tembló. Sentí algo moverse detrás. Giré. A unos metros, las figuras estaban otra vez. Las velas azules, los trajes tradicionales, el silencio absoluto. No se acercaban, solo observaban. Empecé a retroceder. La cámara en mi mano grababa sin que yo la tocara. En el visor aparecía un mensaje que nunca antes había visto. Archivo completado. Corrí hacia la salida. El portón seguía abierto, pero cuando crucé, el sonido cambió. Atrás ya no se veía el cementerio, sino una calle vacía, como si todo el lugar se hubiese disuelto. Volví a casa sin mirar atrás. En la pantalla de la cámara, la grabación terminaba con mi propia imagen mirando hacia la lente, luego un fundido a negro. Pensé en destruirla, pero esa noche, mientras buscaba el martillo, escuché una notificación en el teléfono. Un nuevo archivo de video había aparecido, enviado desde mi propia cuenta. El nombre del archivo: Los Visitantes 2020. Lo abrí. Mostraba mi departamento, grabado desde la esquina del techo. En el reflejo de la ventana pude verlos. 3 figuras con velas azules detrás de mí, inmóviles. Corrí a encender las luces, pero el reflejo seguía ahí, mirándome. Desde esa noche no volví a dormir en la oscuridad. Dejé todas las luces encendidas, pero igual los reflejos seguían apareciendo. En la pantalla del televisor apagado, en el vidrio del microondas, en el agua del lavabo. Siempre 3 figuras quietas, con las velas azules. Intenté borrar el archivo del teléfono, pero cada vez que lo hacía, reaparecía con una nueva fecha. La última vez, el nombre cambió. Los Visitantes 2025. Llamé a Lucía. No respondió. En su buzón de voz se oía una interferencia suave, y luego su voz susurrando: «No abras la puerta si llaman después de las 3». Esa frase me dejó paralizado. Miré el reloj. 2:59 a.m. Antes de que marcara las 3, el timbre sonó. Fui hasta la puerta despacio. Por la mirilla solo se veía la pared del pasillo y una luz azul reflejada en el suelo. El sonido del timbre se repitió 1, 2, 3 veces. Tomé valor y dije en voz alta: «No los voy a mirar». El clic metálico de una cámara respondió desde el otro lado. Luego, silencio.
Cuando amaneció, todo parecía normal. El teléfono mostraba un nuevo video en la galería, grabado esa misma madrugada. Lo abrí temblando. Era la vista de mi pasillo, la puerta cerrada, y yo del otro lado mirando por la mirilla. Detrás de mí, en la grabación, se veía claramente una mano apoyándose sobre mi hombro. Solté el celular. Corrí al espejo más cercano. Nada, solo mi rostro cansado, mis ojos rojos. Pero cuando apagué la luz en la penumbra, mi reflejo se quedó mirándome un segundo más de lo normal. Desde entonces, cada año, la cámara se enciende sola durante la noche del 2 de noviembre. Siempre graba algo distinto, una calle, un rostro, un rincón nuevo de mi casa, no importa si cambio de ciudad o de país. Los archivos siguen llegando. La última grabación no mostraba mi casa, era otro lugar, un cuarto oscuro, con una mesa y una cámara apuntando hacia adelante. En el centro del cuadro había alguien hablando, temblando, contando una historia, la misma historia que acabo de contarte. Y al final del video, cuando la voz se quiebra, la cámara gira lentamente y muestra a 3 figuras paradas detrás de quien narra, con las velas encendidas, esperando. Si llegaste hasta aquí, quiero que hagas algo antes de cerrar este video. Baja el brillo de la pantalla y observa tu reflejo por un segundo. Si ves una luz azul detrás de ti, no la mires 2 veces. Esto fue Cráneo Rojo, donde la mente piensa incluso después de morir.